Hola, vamos a empezar con el vídeo de ejercicios de trigonometría de matemáticas de cuarto de la ESO. Como abarcan mucho, lo he dividido en 3 vídeos. Este es el primero. Os he puesto primero los enunciados para que sepáis o intentéis hacerlo antes de ver cómo es el ejercicio en sí. En el primer ejercicio me pide que pase a radianes una serie de ángulos que están expresados en grados hexagesimales. Hay que hacer un factor de conversión y os tenéis que acordar de lo que vimos en la teoría, y es que cada pi radianes vale 180 grados. Entonces hacemos el factor de conversión de entre 60 por pi entre 180, 120 por pi entre 180, 210 por pi entre 180 y así sucesivamente con cada uno de ellos. En el ejercicio 2 me piden lo mismo, pero esta vez pasar de radianes a grados hexagesimales. Entonces el factor de conversión se coloca al revés. Por ejemplo, en el primero, si me dan pi cuartos por 180, que vale cada pi radianes, me da 45 y así sucesivamente con cada uno de los ángulos. En el ejercicio 3 me dicen las medidas de dos ángulos de un triángulo ABC son A igual a 40 grados y B igual a 1,54 radianes. Me pide que calcule en grados y en radianes la medida del ángulo C. Bueno, primero paso el ángulo B a grados con el factor de conversión y me queda que son 88,28 grados. Como la suma de los ángulos de un triángulo tiene que ser 180, 180 menos 40 menos 88,28 me da 51,72, que es el valor en grados sexagesimales de C. Ahora lo paso a radianes y me da 0,902 radianes. En el ejercicio cuarto me dice que me fije en la figura 1 y me dice que el ángulo A, que es un ángulo de un paralelogramo, son 65 grados y que halle los otros tres ángulos en grados y en radianes. Vale, en un paralelogramo la suma de todos los ángulos son 360 grados y son iguales 2 a 2, así que habrá otro ángulo, el opuesto a 65, que es 65 grados, y el otro será pues restarle a 360 el doble de 65, dividirlo entre 2 me da 115 grados. Entonces paso a radianes los 65 grados, que me da 133 pi partido por 36 radianes, y los 115 me da 23 pi partido por 36 radianes. En el ejercicio 5 me dicen que me fije en la figura 2 y que indique las razones trigonométricas que relacionan el ángulo y los lados indicados en cada uno de los triángulos rectángulos de la figura y que las calcule. Bien, en el apartado A me dan un ángulo y los dos catetos. La razón que los relaciona es la tangente, que es 15 entre 8, que me da 1,875. En el apartado B me dan el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, así que utilizo el seno de B, que es 12 entre 37, 0,234. En el apartado C me dan el cateto contiguo y la hipotenusa, así que uso el coseno, que es 9 partido por 15, 0,6. Y en el apartado D me dan el cateto opuesto y la hipotenusa, así que utilizo el seno, que es 21 partido por 25, 0,84. En el ejercicio 6 me pide que calcule las razones trigonométricas inversas de cada una de las obtenidas en la actividad anterior. Así que en el apartado A obtuve la tangente, así que obtengo la cotangente haciendo la inversa, me da 0,53.
En el apartado B, como obtuve el seno, ahora hago la cosecante, que es 1 partido de 0,324 y me da 3,086. El apartado C, como obtuve el coseno, obtengo la secante, 1,67. Y en el D, como obtuve el seno, obtengo la cosecante, 1,19. En el ejercicio 7 me dice que calcule las razones trigonométricas de los ángulos agudos en estos triángulos rectángulos, en los 3 triángulos. Bueno, pues con el A lo que hago es dibujarlo, calculo me dan en este caso los 2 catetos, el ángulo agudo es en este caso B y C, calculo la hipotenusa primero, el seno de B coincide con el coseno de C, que es 0,528, el coseno de B con el seno de C, que es 0,849, y la tangente de B, que es el seno partido por el coseno, y la tangente de C será el seno de C partido por el coseno de C. En el apartado B, ahora me dan un cateto y la hipotenusa, calculo el otro cateto, lo mismo. El seno de B coincide con el coseno de C, el coseno de B con el seno de C, calculo la tangente de B y la tangente de C. Y en el triángulo C, ahora lo que no me dan es otro cateto, lo calculo y aplico lo mismo que he hecho en los 2 anteriores para calcular las razones trigonométricas de los 3 ángulos, de los 2 ángulos agudos. El ejercicio 8 me pide que haya las razones trigonométricas de los ángulos agudos en el triángulo que aparece en la figura y qué relaciones hay entre las razones trigonométricas del ángulo B y C. Bueno, el seno de B es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, a 0,6, el coseno de B cateto contiguo partido por hipotenusa y la tangente del seno partido por el coseno. Lo mismo si aplicamos para C. La relación que hay entre las razones trigonométricas entre B y C es que el seno de B es igual al coseno de C, el coseno de B es igual al seno de C y la tangente de B es la inversa de la tangente de C. En el ejercicio 9 me pide me da una serie de ángulos y me dicen si la razón trigonométrica es positiva o negativa y que digan qué cuadrante está situado ese ángulo. Entonces el primero me dice que alfa, seno de alfa es positivo y he puesto la circunferencia goniométrica ahí al lado para que nos demos cuenta. El seno de alfa es positivo en los cuadrantes 1 y 2. En la B me dice que es cosecante de beta mayor que 0. Como la cosecante es la inversa del seno, es positivo también en los cuadrantes 1 y 2. El coseno, en el apartado C, el coseno de gamma, el coseno es negativo en el segundo y en el tercero. Secante de delta, que es la inversa del coseno, con lo cual también negativo en el segundo y en el tercero. Tangente de phi menor que 0, o sea que es los cuadrantes 2 y 4. Y cotangente de phi menor que 0, como es la inversa de la tangente, también negativa en los cuadrantes 2 y 4. En el ejercicio 10 me piden que exprese una serie de ángulos como una suma de un número de vueltas completas más un ángulo de menor que 360. Bueno, este tipo de ejercicios lo que tenemos que hacer es mirar cuántas vueltas hay completas hasta llegar a un ángulo menor que 360. Bueno, pues 400 es 40 más 360, 540 es 180 más 360, 2350 es 190 más 6 veces 360, 2880 es como si fuera 0 porque es 8 veces 360 grados, 4315 es 355 más 11 veces 360, 6000 es 240 más 16 veces 360, bueno, y el resto ya los vais viendo ahí. Simplemente hay que ir mirando cuántas veces se repite 360 hasta llegar a un ángulo menor que 360. En el
ejercicio 11 me piden que calcule las razones trigonométricas de los siguientes ángulos. Los veis ahí todos en el apartado A. Lo primero que voy a hacer es transformar los ángulos en un ángulo conocido para poder calcular las razones trigonométricas. Así que 300 es 360 menos 60, así que 300 equivale a menos 60. Así que el seno de 300 es el seno de menos 60, o sea, menos el seno de 60, que es menos raíz de 3 partido por 2. El coseno de 300 coincide con el coseno de 60, es un medio, y la tangente menos raíz de 3. En el apartado B me dan menos 330 grados. Calculo 360. 360 menos 330 me da 30. Así que el coseno de menos 330 es el coseno de 30. Y el seno también es el seno de 30, que es un medio. Y la tangente es raíz de 3. Menos 480 lo transformo haciendo 720 menos 480, que me da 240, que es 180 más 60. Así que la tangente de menos 480 será igual a la tangente de 60, que es raíz de 3. El seno será igual a menos el seno de 60, que es menos raíz de 3 partido por 2. Y el coseno es igual a menos el coseno de 60, que es menos un medio. Seguimos en el mismo ejercicio 11, vamos con el apartado D. Me piden seno de 225, que es 180 más 45, como está en el tercer cuadrante sería menos seno de 45, menos raíz de 2 partido por 2. Lo mismo pasa con el coseno, sería menos raíz de 2 partido por 2, y la tangente me daría 1. En el apartado E me piden 780, así que 780 es 60 más 2 por 360, o sea que es lo mismo que el coseno de 60, que es un medio. Con el seno pasa lo mismo, es el seno de 60, que es raíz de 3 partido por 2, así que la tangente es raíz de 3 partido por 3. En el apartado F me piden menos 210 grados, o sea que le sumo primero 360, así que sería la tangente de 150, que es 180 menos 30. Y como es el segundo cuadrante, es menos la tangente de 30, menos raíz de 3 partido por 3. El seno, en cambio, como es en el segundo cuadrante, se queda con el mismo signo, seno de 30 igual a un medio. Y el coseno, como el segundo cuadrante, es negativo, menos coseno de 30, menos raíz de 3 partido por 2. En el ejercicio 12 me dice que calcule las razones trigonométricas del ángulo alfa si el seno vale un cuarto y 0 es menor que alfa menor que 90. Para todos estos ejercicios utilizamos las identidades pitagóricas, las recíprocas y los cocientes. Como alfa es 0 menor que alfa menor que 90 es el primer cuadrante, con lo cual todas las razones son positivas. Aplico seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Así que saco el coseno, que es raíz de 15 partido por 4. La tangente saldrá de dividir el seno entre el coseno, raíz de 15 partido por 15. Y aquí os he puesto, suelo poner en todos los ejercicios resumidas al lado todas las razones, porque del seno, el coseno y la tangente también saco las inversas, que son la cosecante, la secante y la cotangente. En el ejercicio 13 me pide que lo mismo, que calcule el seno y el coseno de un ángulo agudo si tangente de alfa es 3,75. Como es un ángulo agudo, ya me están diciendo que es el primer cuadrante, es decir, todas positivas otra vez. Como me dan la tangente, utilizo 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado. De aquí ya saco la secante, que es 5 cuartos, con lo cual el coseno será 4 quintos. La tangente será de aquí saco el seno, que es la tangente por el coseno, que entonces me da 3 quintos, y la cosecante será 5 tercios. El ejercicio 14 me dice que calcule el seno y la tangente de un ángulo agudo, o sea, primer cuadrante, si el coseno vale 0,554. Bueno, con seno cuadrado más coseno cuadrado calculo el seno, me da 0,832, y como la tangente es el seno entre el coseno, me da 1,502.
Vale, pues hasta aquí este primer vídeo de ejercicios de trigonometría de matemáticas de cuarto de la ESO. Me llamo Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web por si queréis encontrar más ejercicios y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que os haya servido, que os haya gustado y si ha sido así, pues daros las gracias y que deis un like. Gracias.